Sabina. Hola, Jacobo, bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Hola. Katia, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Qué gusto. Qué bonito está esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. ¿Aquí viven? ¿Cómo ves? Sí. Jacobo, estábamos viendo tus fotos, las grandes entrevistas que hiciste. Lo primero muy evidente es que tú entrevistaste a todos los presidentes de México desde el momento que existió la televisión. Si estuvieron en la televisión, estuvieron contigo. ¿Cuál fue el primer presidente que entrevistaste en la televisión? Fue Ruiz Cortines. Ruiz Cortines. Sí. Después López Mateos, Sí. Díaz Ordaz, ya no sé. Todos los demás. Y tu entrevista era la entrevista válida. La gente decía, se lo dijo a Jacobo, y ese era como el sello de certificación. Sí. Aunque no me responsabilizaba yo de lo que ellos decían, ¿no? Eso lo decían, pero... Bueno, pero no solamente los presidentes, Jacobo. Entrevistaste una playa de personajes públicos, ¿no? ¿A quién disfrutaste entrevistar más? Bueno, disfruté entrevistar a Castro cuando entramos a La Habana. Disfruté entrevistar al Che Guevara en la fortaleza de la Cabaña en La Habana. Bueno, disfruté mucho entrevistar a Arthur Rubinstein, un pianista formidable, que era un hombre que nunca conoció la pobreza, ni monetaria ni intelectual. Sí. Dalí, lo disfruté mucho. Mira, lograr una entrevista con Dalí era muy difícil, pero entrevistarlo era muy fácil. Quiero decir, ya que él aceptaba la entrevista, a la hora de hacerla, él hacía todo. Porque actuaba, era un histrión, se esperaba que encendieran el reflector para cambiar de personalidad. Ajá. La doña era preciosa. Y Mario Moreno, Cantinflas. Mario Moreno era también muy agradable de entrevistar, porque Mario no era de esos cómicos que siempre están de chistosos. García Márquez es muy divertido. García Márquez, que no daba entrevistas y tú lo entrevistaste Sí. aún sin que diera entrevistas, ¿no? Bueno, era una especie de pacto que hicimos. Lógicamente le pedí la entrevista, entonces me dijo, mira, para televisión y radio no doy entrevistas porque los aparatos me ponen muy nervioso. Entonces le dije, si no ves los aparatos, ¿aceptas? Sí. Entonces fue como un juego. Se establecieron las reglas y un día decidí entrevistarlo en el jardín del restaurante Bellinghausen. Y todo perfecto. Y entonces ya llegamos a comer y empezamos a rodar. Y entonces revelamos la película y no salió nada del sonido. ¿Y cómo resolviste? No, nada. Pues echamos a perder la película. Él no le dijimos nada. Hicimos nuestro coraje. Pero tomamos la experiencia. Hace algún tiempo Sí, platicamos contigo. sí. Estábamos en otra casa. Katia estaba embarazada. Shalala no había salido al aire. No dos. Sí, claro. Y entonces a nosotros nos pasó inverso a lo que cuentas de García Márquez. Nos sucedió que la entrevista es memorable. La queremos pasar al aire, pero queremos ahora, que han pasado algunos meses, sentarnos a verla contigo. Ah, yo dije, Esa pues... es... A ver, no. Qué bueno que se aclaran las cosas, porque yo ya tenía un complejo de inferioridad. Así que, caray, no di el ancho. No, hombre, ¿cómo crees? No, hombre, precisamente queremos volverte a invitar y ojalá aceptes nuestra invitación, pero esa entrevista no se puede quedar enlatada, pues. Siempre que quieran, con mucho gusto. Podemos empezar, ¿verdad? Sí. Bueno, buen provecho. A ver. Jacobo, antes ya te referiste a esto, a los intereses que presionan a alguien que está comunicando a tanta gente. Y en ese México donde los presidentes eran monarcas de 6 años, ¿no? Enrique Krause lo llama la presidencia imperial. Cuéntanos de ese juego, de esa lucha, o como tú lo quieras nombrar, de esto que tenías que lidiar con este monarca sexenal
que seguramente recibías presiones muy concretas. Mira, Sabina, cuando un país tiene un solo partido político que es dueño de los 3 poderes de la federación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero además es dueño de todos los demás poderes fácticos, del poder del dinero, del poder de las finanzas, del poder religioso en gran parte. Cuando un solo partido es dueño de eso, los medios de comunicación reflejan esa situación. Porque dice Marx que los medios de comunicación son producto de las sociedades que los crean. Si la sociedad es monolítica con un solo partido político, todos los medios responden a esa realidad. Entonces, todos los medios se adecuaban a esa circunstancia y todos los periodistas nos manejábamos dentro del margen de posibilidades que existían hasta donde era posible. ¿Y cuáles eran los márgenes? ¿Eran claros? Eran claros en cierto sentido, pero sobre todo que se establecía ya una autocensura, que es lo peor, es lo único que tú no puedes burlar. Tú puedes burlar la censura que alguien te pone, pero no puedes burlar tu propia censura. ¿En dónde entraba ese censor interno? ¿Qué era lo que le podía perturbar a este gran poder monolítico? Pues había algunos tabúes, ¿verdad? Uno era la iglesia, otro era el ejército y otro era el presidente. Punto. ¿Cómo era? O sea, tú ya tenías asimilada una autocensura, ¿no? Pero ¿quién hablaba a los noticiarios? ¿Hablaban de dónde? ¿Tenían alguna comunicación en especial? Bueno, ¿Quién te hacía recomendaciones? ¿Te hacía? ¿Cómo era? Hablaba Emilio Azcárraga. Ajá. En alguna época habló también Miguel Alemán, porque era cuando se crearon los noticieros, la dirección de noticieros de Televisa. Miguel fue el presidente, yo era el vicepresidente. Hablaba a veces algún funcionario de Estado, hasta un secretario de Estado. Jefes de prensa hablaban muy frecuentemente. Pero ¿y cómo te trataban? ¿Qué tono utilizaban, por ejemplo, para referirte a ti, vicepresidente de noticieros de Televisa? ¿Cómo te decían? Pues, ¿qué te diré? Hablaban, por ejemplo, para decir, oye, fuimos de gira, te quiero decir que no sabes qué buen discurso pronunció el presidente, ese tipo de cosas. Pero Ajá, nunca entonces te era una decían, cosa bastante amable, o sea, en ningún momento te decían... Pero también era con constante. eufemismos, ¿no? Era con eufemismos, Claro. no te decían, Sí. ahí va el discurso, por favor, léelo. Sino, era también en este México en que las cosas se insinuaban. Se insinuaban en todos los medios. Es Claro. importante señalar eso, Sí. porque la televisión, que es tan aplastante en su poderío, acapara a veces los elogios y las críticas. Y si un noticiero de la televisión es el más importante de la televisión, ya es como un pleonasmo en grande. Pero esto se extendía a todos los medios. Sí, radio, prensa, igualito, ¿no? Sí. Tú dijiste hace rato una cosa, decías, la autocensura no la puedes burlar. Si te censuran, sí, porque encuentras Sí. alguna manera. Esas pequeñas rebeliones de la tele, ¿cómo se hacían? ¿Se Se, hacían? se pueden hacer de muchas maneras. Ajá, En alguna sutileza del texto, claro. Un gesto. un por fin, cambia el Ajá. sentido de una frase. Ajá. Se hacía en la edición, poniendo alguna escena que reflejaba una violencia innecesaria. A nosotros nos pareció que lo que estabas diciendo era muy importante. Eres además un testigo privilegiado de ese México donde la prensa estaba supeditada al poder. ¿Cómo ves ahora? ¿Ha cambiado eso? ¿La prensa sigue supeditada al poder?
Ha cambiado mucho porque México ha cambiado. Vuelvo a la misma tesis de que la prensa es un producto de la sociedad que la crea y es a su imagen y semejanza. Cuando ahora tenemos, ya tuvimos un presidente de la oposición y tenemos una más clara división de los poderes constitucionales y un mayor juego de los poderes fácticos, o sea, los que están fuera de la estructura jurídica del país, pues eso se refleja. Hay más pluralidad, hay más diversidad de opiniones, hay un juego polémico para defender las ideas. Hay gente que maneja la tesis inversa. No, el poder político está supeditado a la prensa ahora. No está supeditado a la prensa. La prensa es otro de los poderes. Es parte de la supraestructura de la sociedad. ¿Y antes no era así o siempre ha sido así? Antes también era, pero no tenía toda la dimensión que la prensa actual tiene en México, con toda la libertad de publicar todas las opiniones, sin cortapisas. Fija cómo el radio además se volvió parlanchín. Hace Sí. 20 años pasaban música, ahorita todo el mundo habla de lo que pasa secretamente detrás de las puertas, de lo que pasa con los papás, con los papas, con los gobernadores. Se habla y se habla y se habla en el radio. ¿Sabes qué, Sabina? Pasó con el radio, que cuando apareció la televisión y cuando la televisión llegó a ejercer toda la influencia y el poder que tiene, el gobierno y las esferas de influencia sobre el medio de comunicación tan importante como la televisión se dedicaron a la televisión y el radio se escapó. Por una rendija por ahí. Sí, como al portero que se le mete un balón mientras anda creyendo que el otro le va a dar la patada, ¿no? Cuando se dieron cuenta, ya la pasta dental estaba fuera del tubo, ya nadie la puede volver a... Y se contagió a los otros medios. Por supuesto. Así es. Jacobo, pero a la par del cambio social que ha habido, también ha cambiado la clase política, ¿no? A lo mejor reflejo de eso mismo, pero ¿cómo era la clase política antes y cómo se ha ido transformando ahora? Yo creo que requerimos un mayor nivel, una mayor solidez en nuestra clase política, con todo respeto, salvo algunas excepciones muy notorias. Ya hemos visto cómo algún jefe de Estado se presenta en algún foro internacional sin saber el nombre de algún Literato escritor. conocido. ¿Sí? O el país sea, donde está. O confunde a Vargas Llosa Hoy- con sí. García Márquez. Sí. Jacobo, tú estuviste ese día ahí que Vicente Fox dijo, bueno, creó a Jorge Luis Borges, ¿no? Ahí estuve, en Valladolid, Ahí estuviste. ¿Y qué sentiste cuando Fox dijo eso? que se me caían los calcetines. ¿Y quién estaba a tu alrededor? ¿Quién estaba? No me acuerdo quién estaba, no sé. Pero volteamos a vernos. El otro día, la persona que le escribió el discurso, que lógicamente no lo puedo decir, Bueno, pero no decía Jorge Luis Borges, ¿no? Esa fue una creación de Fox. es lo que le pregunté. ¿Tú Ah. le escribiste, Borges? Dice, no, por favor, no me ofendas. ¿Continuamos viendo la entrevista? A ver, Vamos a el 3 de octubre de 1968. Sí. Fecha crucial en nuestro país. sí. ¿Qué pasaba en la redacción de tu noticiario? El 3 de octubre yo tenía un noticiero en las mañanas. Para que te ubiques, 24 horas, que fue el noticiero que yo tuve en las noches en Canal 2. Nació en septiembre de 1970. Casi 2 años después.
del 3 de octubre de 68. Volviendo al 3 de octubre de 68, en los noticieros, hubo estrictas órdenes, creo que de Emilio, no sé de quién, de no exagerar o poner las cosas violentas. Pero en esa época los noticieros importantes de la noche los hacían periódicos. Fue a raíz de todo eso que se creó la Dirección de Noticieros de Televisa, que no existía. Es conveniente. O sea, la empresa dice, ya no queremos que sean externos, nosotros queremos el control de nuestros noticiarios. Claro. Pero a ver, volviendo a que andabas en lo tuyo. Pasó el 2 de octubre. Llegó el 3 de octubre en la mañana. ¿A ti te habló Gustavo Díaz Ordaz o fue hasta el día siguiente? No sé qué día fue. Ya se me hacen bola los días. Pero no creo que me habló a mí, creo que le habló a Emilio. Para comentarle que yo salí con corbata negra. Ajá. Y entonces me habló Emilio, dice, oye, ¿qué dice el señor Díaz Ordaz que saliste con corbata negra? Y yo le dije, pues es que yo uso corbata negra. Siempre, ¿verdad? Y para mí hasta ahí quedó. Luego supe que él explicó eso al presidente, que no lo quería creer hasta que se lo demostraron. Continuamente te vio con corbata negra. Pero Jacobo, ¿tú cuando sabes de la matanza del 2 de octubre, lo sabes el 2 de octubre? ¿Tienes la información? ¿O qué información tenías? Nosotros nos informamos de eso en el curso de la noche y la mañana, porque hay que entender también que no había celulares. Claro. Pero alguien te habló por teléfono y te pasó un sonido en directo, ¿no? Tenía yo un noticiero con Pedro Ferriz a las 7:15 de la noche, de 12 o 13 minutos. Y una Además persona, del de la mañana. Además del de la dos mañana. noticieros. Y habló una persona diciendo, escuche usted, y se oían como balazos. En vivo. En vivo. Ajá. ¿Estás al aire? Estoy al aire. Ajá. ¿Y qué sentiste, Jacob? ¿Cuál fue tu reacción ante eso? ¿Qué hacías? Pues fue una impresión mezclada con duda. Me pareció tan... surreal. Sí, tan... ¿Improbable? Más bien tan trágico. Que hubiera una balacera, no importaba el resultado de ella, que no quise creerlo bien en ese momento. Dije, ¿será cierto? Porque además oyes tú unos estampidos y no sabes si son balazos o no son balazos, suenan como martillazos. No sabes la dimensión. No sabes si quien te habla te está poniendo un 4, bromeando o haciendo una trampa, ¿no? ¿Y cuándo es la primera noticia sobre la dimensión? O si es que En la misma llega? noche, en la noche empezamos a recibir las informaciones. ¿De reporteros que estaban allí? Sí. ¿Tenían imagen? ¿Habían filmado? Yo creo que sí, pero en los noticieros que pasaban los periódicos, cada uno tenía su grupo de camarógrafos. Entonces, no sé qué tomaron los demás. Por cierto que lo que tomó Televisa se perdió. No existe. ¿Cuándo se perdió? Muy pronto. Muy pronto. ¿Pero tú alguna vez lo viste? ¿Tú alguna vez lo viste estando ahí, sin poderlo pasar? Vi gente corriendo. Pero eran muy... Lo que se filmó, por lo menos lo que yo vi, no dio la impresión de lo que realmente fue. Es decir, ¿no te llegó esta información clara hasta supongo mucho tiempo después? Durante la noche, sí. Durante la noche. Sí, y luego en el curso de la mañana.
Excelsior, yo recuerdo que Excelsior ese 3 de octubre llevaba 2 páginas centrales llenas de fotos de muertos. El periódico. Sí, después ya desapareció eso. Pero Yo no recuerdo lo que traía Excelsior. Pero después desapareció, dices. Al 4 de octubre ya no aparecía La información, el la seguimiento. misma información, pues, y mucho menos 2 páginas completas. Ah, pues no lo sé, no lo puedo decir, pero ahí están las hemerotecas. Ahí están las hemerotecas. Y tú tienes que empezar el noticiario de otra manera. ¿Pones como primera noticia esta o no la pones? Mira, esa costumbre de empezar siempre con la noticia más importante, a mí no me pareció que, desde que empecé a hacer los noticieros, no me pareció que fuera un procedimiento adecuado para un periodismo de televisión o de radio. Ahora ya es difícil ir contra la corriente y procuro hacerlo con ciertas excepciones en mi noticiero de radio. Pero yo pensé que si tú empiezas siempre en radio con la noticia más importante, a los 10 minutos perdiste el interés en el noticiero porque a los 10 minutos ya diste las noticias más importantes. Por supuesto. Porque la técnica del noticiero de radio es muy distinta a la del periodismo impreso. Hay gente que compra el periódico, tira todo menos la página deportiva o la sección deportiva. Pero supongo que esa mañana tenías un conflicto profesional, me lo estoy imaginando, pues. Lo tuvimos todos los periodistas, los de radio, los de televisión, los de la prensa impresa, las revistas. Ahí está la hemeroteca. Sería bueno revisar las hemerotecas. ¿Qué se siente, o sea, por ejemplo, saber que pasó eso y que no lo podías decir ni en Televisa ni en ningún otro lado? ¿Cuál era la sensación que como periodista te dejaba? Como ciudadano. Pues una sensación lógica de frustración. Por eso, fíjate, te voy a decir algo que para mí es sumamente importante. La mejor etapa de mi vida profesional y casi personal es desde que entré al radio hace 4 años y medio. La libertad. Porque no tengo limitación. De acuerdo con mi contrato con Radio Centro del señor, el contenido del programa es mi estricta y personal responsabilidad. ¿Por qué usas corbatas negras? Porque no tengo otra. ¿Es una misma? Es una misma, no, son 2 o 3. ¿Es un secreto? No, pero es comodidad. Comodidad nada más, Jacobo. Sí. Debe simbolizar algo. Va con todo, va con todo. Sí. No nos quieres decir, más bien. No. Exactamente, Okay. por eso es un secreto. Ok. Jacobo, no importa, bueno, el 2 de octubre, el 3 de octubre es tan importante en la historia de México que todo el mundo te seguimos haciendo esta misma pregunta. Sí. ¿Cuándo vas a escribir, cuándo vas a contar lo que pasó esa noche, esa mañana? Ya lo tengo escrito, no más que en la revisión me llevo mucho tiempo. Revisar es más difícil que escribir, sobre todo cuando se trata de un libro y sobre todo cuando es tu verdad, vas a decir. Ya es lo que queda. Y voy muy lentamente. Yo sé que las circunstancias son diferentes y a lo mejor no se vale comparar antes con hoy, pero si hoy sucediera algo del tamaño del 2 de octubre de 68, ¿cómo lo cubrirían los medios? Lo cubrirían con absoluta libertad, creo yo. Lo cubrirían sin cortapisas. Y lo cubrirían con una herramienta que no existía en ese momento, que es la transmisión por satélite,
los controles remotos que antes tenían que llevarse en unos camiones que parecían trailers, ahora se pueden llevar en el cinturón. Claro. Y transmitir un celular. Yo aquí en ese celular traigo una estación de radio. Antier desde el Zócalo, las fotografías de mujeres y hombres desnudos lo transmití con este aparato. Entonces se cubriría la información con más oportunidad, más completa y sin ninguna limitación en cuanto a sus repercusiones políticas. En ese momento fueron las repercusiones políticas. Fue una censura del gobierno, de hecho. Sí. Aquí no pasó nada. Pues no tanto, pero... Bueno, 11 muertos, que sí, fue lo que dijeron que había. que dijeron que había. Y ya. Y ya. Entonces nos vamos a tener que esperar hasta que saques tus memorias, Jacobo. ¿Cómo? Pues probablemente sí. Muy bien. Bueno, pues veamos otra parte. Es de lo que acabas de hablar ahorita. Se me juntaron dos cosas hace 7 años. Unas complicaciones de cáncer bastante molestas. Y el 30 de marzo del año 2000, hace un poco más de 6 años, renuncié a Televisa. Renuncié por mi propia voluntad. En la mañana de ese día yo no sabía que iba a renunciar. Renuncié porque mi hijo renunció por otras razones y yo renuncié con él. Punto. Punto. ¿Es así de sencilla la explicación, Jacobo? Así es. ¿Se fue Abraham? Sí, fue Abraham. ¿Por qué? Porque es mi hijo y porque en la jerarquía de mis valores y de las cosas a las que yo les doy un espacio, está antes que nada la relación familiar y la relación con un hijo, que mis intereses en una empresa, sea la que sea. Y yo pensé que si él se iba, cuando comprobé ese día que lo estaba diciendo en serio, entonces yo sin decírselo, fui con Emilio Azcárraga Gallán, que me había encargado convencer a Abraham De que no renunciara. Entonces le dije, le hablé por teléfono, Emilio, ya tengo una respuesta. Me dice, pues vente. Entonces lo vi en su oficina de San Ángel. Y eran las 5 de la tarde del 30 de marzo del año 2000. Y me dice Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con Abraham? Le digo, no, pues mira, el problema no es Abraham, porque Abraham ya renunció, el problema es que yo vengo a renunciar. ¿Y qué cara puso, Jacobo? ¿Qué te dijo? Dice, no puede ser. Le digo, sí, Emilio. Dice, pero tú no tienes por qué renunciar. Le digo, es que debe haber una actitud de solidaridad con mi hijo y me voy con él. Se le salieron las lágrimas a Emilio Azcárraga Gallán. Él está vivo y sabe que yo no miento. Y a mí también. Porque yo dejaba más de 50 años de trabajar ahí. Entonces, salí de la oficina de Emilio, nos abrazamos. Nos vemos, Emilio. Y ¿Alguien más estaba ahí, Jacobo? entró Bernardo Gómez. Ajá. Entonces yo ya me despedí y estaba mi coche con Y Bernardo el también chofer. te abrazó. Sí, también. Y diciendo, piénsalo bien. No, pues ya lo pensé, no, piénsalo. Entonces, me habla Líbano Sáenz, que vive, Claro. y se le puede preguntar. Ahorita le hablamos, tenemos un teléfono rojo. Bueno, el Líbano te habló. Me habló y dice, el presidente quiere hablar contigo. Ah. Entonces, Eso a minutos de haber renunciado. sí. Ajá. Y entonces en la noche fui a Los Pinos y me recibió el presidente Zedillo. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué renunciaste? Y le digo, porque renunció Abraham. Dice, pero tú no eres el tutor de Abraham. Y le digo, mira Ernesto, Abraham no necesita tutor, pero quiero poder verle a los ojos en el resto de mi vida. Dice, no.
insistió, pero le dije, es una decisión tomada. Para todo esto, ¿Abraham no lo sabía o ya lo sabía? Abraham lo supo porque después de que salí de ver a Emilio, Emilio le habló a Abraham, o Bernardo, no, ahorita no recupero, uno de los dos. Le dijo, oye, ¿ya viste lo que has armado? Ya vino tu papá y renunció. ¿Cómo que renunció mi papá? Pues sí. Y entonces me habló Abraham. Me dice, oye, ¿que renunciaste? Sí. ¿Cómo que renunciaste? Pues sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me hubieras armado un tango. Y como era una decisión tomada, pues vine y renuncié. Así es de que ya estás entera. ¿Por qué renunciaste? Por ti, porque renunciaste. Vuelvo a los noticieros. No, pero no, espera, no, ahora yo tengo una pregunta, Jacobo, espera. O sea, te citaron en Los Pinos esa noche. Sí. Tú solito. Sí, yo solito. Con el presidente nada más. Nada más. Y Liévano. Y Liévano, pero Liévano era secretario Claro, privado y estaba nomás ahí. te pasó, pues. Sí, Y entonces el presidente Cedillo te pidió que no renunciaras. Sí. En pocas palabras. sí. O sea, tú sí le dijiste no al presidente. Le dije que no. Me dijiste que no. Sí. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo? A un presidente no Sí, se le nunca dice que se le no. dice que no, claro. Tú Hasta le- que se le dice que no. Ok. Fue una decisión que luego me hizo sufrir terriblemente. Porque para mí Televisa no era un trabajo, era una forma de vida. Claro. Era todo. Ni siquiera tenía tarjetas yo de visita sin el logotipo de Televisa. No tenía un teléfono propio. Devolví los celulares o el celular, lo que hubiera. Y sufrí mucho. Yo soñaba, tenía pesadillas de Televisa. Pero nunca dudé de lo acertado de mi decisión. Sufrí. ¿Te arrepientes, Jacob? No, al contrario. Al contrario. Y además salí sin rencor. Mi decisión no fue porque yo estuviera incómodo con la empresa, sino tuvo otra raíz. Se generó de otra manera. Como que tocamos lo del cáncer muy superficialmente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue descubrir que tenías cáncer, dar la lucha contra el cáncer? Es un choque violento. Pues piensas, ¿yo por qué? Citando a Fox. ¿Yo por qué? Entonces, Emilio Azcárraga Milmo me mandó con un médico suyo. El último melanoma que me apareció fue aquí. No se nota mucho porque me hicieron cirugía Tienes plástica. una pequeña cicatricita Sí. ahí, pero casi no se ve. Sí, era aquí, entonces me lo operó un cirujano plástico, pero él planeó cómo iba a cubrir el hoyo que quedaba, que de aquí de la patilla iba a cubrir la parte de la mejilla, donde me quitaba. Total que ahora para rasurar, como me puso aquí la patilla, me rasuro desde la nariz, porque crece el pelo. Pero me quitó el melanoma. Pero eso fue, lo fuerte fue el cáncer de próstata. Mi esposa y yo escuchamos al médico que dijo, es un cáncer que hay que combatir inmediatamente. Hay 3 formas de combatirlo. Uno es la cirugía, otro es la radioterapia y otro no sé qué. Quimioterapia. ¿no? Quimioterapia. Y nos explicó cuáles eran las ventajas, las desventajas y los riesgos de cada Nos uno de explicó esos a procesos. ti y a Sarita. Así. Y dice, los dejo, discutan y decidan ahorita. Entonces, Sarita y yo decidimos que la cirugía, decidimos que si alguien tiene un cáncer, lo primero que tiene que hacer es quitárselo de su cuerpo. Y los otros procedimientos eran dejarlo y luchar contra él. Con otra cosa, que si los procedimientos no quirúrgicos fallaban, ya la cirugía después no servía. Entonces decidimos por la cirugía. Y luego la convalecencia es dolorosa, es latosa. La convalecencia de esto, porque no sé si sea conveniente decirlo, pero ¿por qué no? Pues son cosas. Además es conveniente que la gente lo sepa y le combata el cáncer.
tuve que usar pañales de adulto durante mucho tiempo, porque no controlas tus líquidos. Y poco a poco te vas mejorando, pero no hay remedio, tiene que cicatrizar, y los músculos, los esfínteres tienen que volver a recobrar su fuerza, y finalmente se logra y puedes hacer una vida normal, que es lo que yo hago ahora, absolutamente normal. Pues vamos de nuevo a la entrevista. En la siguiente sección hablas de la libertad de la radio. Sí, a ver. Jacobo, ya hablabas hace algún tiempo, refiriéndote a esta época precisamente de tu vida, de la libertad. Uh-huh. Cuéntanos esto, ¿qué es la libertad? ¿Cómo la defines? La libertad es la capacidad de decir no. Punto. ¿Y cuándo lo experimentaste por primera vez? Pues varias veces. Decir no desde tu corazón, desde tu intelecto, ¿desde dónde? Desde tu dignidad. Desde el momento en que dices, esto es en lo que yo creo, y eso es lo que yo voy a decir. Esa es la satisfacción que uno tiene. ¿No sabes? La parábola, o cómo le diré, la fábula, porque inventaron un animalito. Es una fábula de animalitos. del perro que brincó el muro de Berlín. No, a ver, por favor. Esa no te la conté. No, ni la supo. Está el muro de Berlín. Y entonces matan a todo el que pase, a todos los perros que quieren pasar. ¡Pum! Se brinca un perro. Y entonces lo encuentra otro perro del lado occidental. Y le dice al perro que venía del mundo comunista, oye, perro, ¿cómo que te saltaste para acá? Pues ya, dice, si allá donde tú estabas en el mundo comunista, los perros tienen seguro médico. Les dan un hueso todos los días. Les dan una casa. A sus cachorros los educa un psicólogo de perros. Y les dan de comer y de beber. A todos los perros allá no tienen problema. ¿Por qué te saltaste aquí? Y dice el perro, porque de vez en cuando quiero ladrar. Pues sí. ¿Y tú ladras mucho, Jacobo? Siguiendo también. Yo ladro todas las veces que puedo ahora. Claro. Y digo no. Dices no. ¿Y a qué huele la libertad? Por ejemplo, la libertad, ajá, ¿sabes a qué huele? Ajá. Huele a horizonte. Achis, ¿por qué dijiste eso? A ver. Achis. Ahora sí que rollo me eché con esa frasecita. Oye, pero es verdad. Este domingo fuiste al Zócalo, sí, a ese espectáculo de libertad, sí, de Tuni, que reunió, ¿cuántos fueron? ¿Cuánta gente desnuda estaba llenando la plancha del Zócalo? Y yo calculo que fueron, no sé, entre 15 y 20 mil, ¿no? ¿Y cómo transmitiste? ¿Llevabas tu equipo? No, fíjate que me levanté, me bañé, y eran como las 7:30 de la mañana, y pensaba yo empezar a leer los periódicos, y dije, ahorita en el Zócalo, una X cantidad, un X número de personas están desnudas en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo quiero ver. Nunca sé. ¿Qué estoy haciendo aquí en mi casa? Qué fabuloso. Y entonces puedes tomar esa decisión. Sí. Irte al Zócalo y transmitir. Con tu celular. Sí, con mi celular. ¿Es verdad que te trataron de correr del Zócalo? Sí, primero una señorita me empujó.
¿Una señorita desnuda o cómo? No, no. ¿O una policía? ¿Cómo fue? No, una voluntaria del señor Tunic, ¿se llama? Ajá, Spencer. Entonces pasó la multitud de gente desnuda que le habían dado instrucciones de irse del Zócalo a la placita de Tlaxcoaque por 20 de noviembre. 20 de noviembre es la calle más ancha de las que desembocan en el Zócalo. Y estaba totalmente llena. Y yo desde la calle de Regina vi pasar y pasar y pasar. Y me iba yo acercando y de repente me vieron ellos a mí. Y yo empecé a oír y yo pensé que decían, sí se puede, sí se puede. Y me acerqué más y dice, que se encuere. De verdad. Y yo dije, estos cuates a lo mejor de la palabra van a los hechos. ¿Y tú qué sentiste en ese momento, Jacobo? Sentí que debía correr. Jacobo, Sí, pero sí. esa es la libertad. Esa es parte de la libertad. Que tú puedas decidir que vas a algún lado. Porque la libertad tiene muchas formas. No somos de dos dimensiones, No. como un papel, sino de muchas más. Tenemos textura, tenemos profundidad, tenemos sombras, tenemos luces, tenemos colores. Somos de muy diversa manera. Muchas gracias. Muchas gracias por esta y otras entrevistas, muchas más, ¿no? Solina, muchas gracias. Porque qué Salud. gusto tenerte otra vez. Oigan, una curiosidad. ¿Dónde están las cámaras?